Bienvenida o bienvenido. Hoy nos sumergimos en un paquete legislativo bastante significativo. Fue aprobado en Bolivia el 5 de noviembre de 2025 y bueno, ya está publicado en la Gaceta Oficial. Son varias leyes, decretos también, firmados por el presidente Luis Alberto Arce Catacora. Y cubren la verdad un espectro muy amplio. Así es, tienes desde temas económicos como alivios para ciertos deudores, Mm, hasta, bueno, inversiones grandes en infraestructura, transferencias de terrenos del Estado sí, vi varias de esas. y también declaraciones de patrimonio cultural, límites entre municipios y algo muy notable, leyes de protección social y derechos humanos bastante, digamos, complejas. Exacto. Entonces, nuestra tarea hoy es desglosar un poco lo esencial de todo esto, ¿no? Entender las conexiones y, bueno, explorar qué implicaciones podría tener. Me parece perfecto. Listos. Perfecto. Empecemos a desentrañar este material. A ver, iniciemos por algo que impacta, digamos, directamente el bolsillo, la economía familiar, pequeños negocios. Hablamos de la Ley 1670 y su reglamento, el Decreto Supremo 5484. Parecen ofrecer como un salvavidas financiero a ciertos deudores. ¿Cuál es el mecanismo principal aquí? Efectivamente. Estas normas, bueno, buscan dar un respiro a prestatarios que se vieron afectados por situaciones adversas, ¿no? Pueden ser climáticas, sociales, bueno, otras cosas que afecten su capacidad de pago. Claro. El corazón de la medida es un diferimiento automático de pagos por 6 meses. 6 meses. Sí, hasta el 6 de mayo de 2026. Esto aplica a las cuotas de créditos para vivienda de interés social y también para los que se dieron a micro y pequeñas unidades productivas. Ajá. La condición es que el crédito estuviera vigente al 30 de junio de 2025. Y el decreto, fíjate, es muy claro. Cubre capital, intereses, seguros, todo. Automático. Eso significa que todos los que califican simplemente dejan de pagar. Sin más trámite. Y si alguien, no sé, prefiere seguir al día, Es una buena pregunta. Es automático por defecto, pero no es obligatorio. Si alguien puede y quiere seguir pagando, simplemente tiene que comunicarlo a su entidad financiera. ok. Y las entidades tienen que habilitar canales para eso. Pero lo relevante aquí yo creo es el escudo protector que se le da al deudor, ¿En qué sentido? en que la ley y el decreto prohíben expresamente que durante este periodo se aumenten las tasas de interés. Tampoco se pueden aplicar multas o sanciones, ni capitalizar los intereses que se difirieron. Y muy importante, esto no debe afectar negativamente la calificación de riesgo del prestatario. O sea, una protección bastante robusta. Pero además del diferimiento, ¿qué más incluye esta ley de alivio económico? ¿Hay algo más? Sí, hay otro componente importante. La ley ordena también una pausa temporal, por los mismos 6 meses. Ajá. A cualquier proceso judicial. Hablamos de embargos, remates, desalojos, relacionados con las garantías de estos créditos de vivienda de interés social. Entendido el diferimiento. Pero suspender embargos y remates por 6 meses, ¿eso no genera, digamos, un riesgo para la estabilidad financiera que mencionabas antes? Es justamente el equilibrio delicado que esta ley intenta manejar. La Ley 1670 efectivamente pausa esas acciones judiciales para las viviendas de interés social. Claro. La idea es dar un respiro completo al deudor que está en dificultades. Pero sí, claro que pone presión sobre las entidades financieras. Me imagino. Por eso, la normativa recalca que la supervisión del cumplimiento y también evaluar el impacto recae en entidades como la ASF. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Exacto. Y la APS, la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros. Ellas tienen que vigilar que ni el deudor salga perjudicado ni el sistema se desestabilice. Queda claro. Bueno, movámonos ahora del alivio inmediato hacia inversiones y gestión de activos, digamos a más largo plazo. Vemos una serie de leyes que autorizan transferencias de terrenos del Estado, a título gratuito además, y para fines muy específicos. Sí, es un patrón interesante que se repite. Tienes, por ejemplo, la Ley 1668. Esta transfiere un terreno del Ministerio de Trabajo a la Federación de Constructores de Chuquisaca, allá en Sucre. El destino es su sede sindical. Luego está la Ley 1669. Esta cede un lote municipal bastante grande, más de 14 hectáreas, en Monteagudo. Es a favor de EVA. La empresa boliviana de alimentos. Correcto,
para instalar una industria de productos del Chaco. Y hay más ejemplos de este tipo de transferencias. Sí, definitivamente. Está la Ley 1681, que transfiere otro terreno municipal, esta vez en Zapajaqui, La Paz, también para EVA. Ah, otra vez Eva. Sí, pensando en una planta procesadora de frutas en este caso. Y vemos también transferencias para la policía boliviana. ¿Para la policía? Sí, un terreno en Tupiza para una estación policial integral, eso es la Ley 1675, y otro en Tarija para un centro de operaciones tácticas, la Ley 1684. Ok. Y finalmente, la Ley 1671 cede un terreno municipal en Quime, La Paz. El objetivo ahí es construir una casa de justicia. Parece entonces una estrategia bastante deliberada, ¿no? Usar el patrimonio estatal para fortalecer sectores específicos o quizá la presencia del Estado en ciertas áreas. ¿Esa es una lectura posible? Yo diría que es una interpretación bastante lógica. Al transferir a EVA, por ejemplo, pues se impulsa la producción estatal de alimentos en regiones que se consideran clave. Tiene sentido. Con los sindicatos, bueno, se puede buscar fortalecer la relación con organizaciones sociales. Y al dotar de infraestructura a la policía y la justicia, pues se busca mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a servicios estatales. Claro. Un punto clave, eso sí, es que todas estas transferencias vienen con condiciones. ¿Cómo cuáles? Que si no se cumple el fin específico para el cual se cedió el terreno, construir la sede, la planta, lo que sea el bien, revierte al Estado. No es un cheque en blanco. Entendido. Y bueno, junto a estas transferencias de tierra, vemos una apuesta fuerte por la infraestructura vial, ¿no? Financiada con créditos externos. Así es. Se aprobaron contratos de préstamo bastante significativos. Casi 75 millones de dólares de la CAF. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Ese mismo. Para la carretera Okinawa-Cruce Los Troncos, en Santa Cruz. Esa es la Ley 1676. Ok. Luego tienes otros 67.5 millones, también de la CAF, para un tramo que es crucial de la carretera El Salto-Monteagudo. Ley 1682. Ujú. Y más de 105 millones de dólares del Exim Bank de Corea para un segmento importante de la doble vía Río Seco-Desaguadero, en La Paz. Ley 1685. Son inversiones considerables en conectividad vial. Pero, ¿implica esto un endeudamiento significativo para el país? Bueno, representan nuevas obligaciones, eso es cierto. Las leyes autorizan explícitamente al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a asumir el repago de estos créditos. A través del TGN. Exacto, a través del TGN, el Tesoro General de la Nación. Es una apuesta, digamos, por mejorar la infraestructura, se financia con banca de desarrollo internacional y la expectativa es que genere retornos económicos y sociales a futuro. Claro, una inversión. Y, en paralelo a estas grandes obras y transferencias, notamos una beta un poco diferente: la protección y promoción del patrimonio cultural y natural. Exacto. Hay varias declaraciones en este sentido. Por un lado, tienes la Ley 1674, que declara de interés nacional incorporar un nuevo tramo vial a la red fundamental. Este conecta Santa Cruz con Beni, es más bien estratégico infraestructural. Ok. Pero luego tienes leyes que apuntan más a la identidad cultural. La Ley 1673, por ejemplo, declara patrimonio cultural inmaterial a varias culturas indígenas del municipio de Poroma, en Chuquisaca. Los Jalca, los Chuta y otros. Ajá. La Ley 1677 hace lo mismo con la Feria Ganadera y Cultural de Villa Alcalá, también en Chuquisaca. Y la Ley 1687 protege como patrimonio inmaterial al Carnaval Chicheño de Tupiza, en Potosí. Interesante. Preservar cultura, impulsar economías locales a través de ferias. Pero hay una ley que destaca por su naturaleza particular. La 1678, sobre el patrimonio nuclear. ¿Eso llama la atención? Correcto. Aquí es donde la legislación toca un punto estratégico bastante sensible. La Ley 1678 declara patrimonio científico-tecnológico del Estado a todo. Las edificaciones, la tecnología desarrollada, los proyectos de investigación de la ABEN. La Agencia Boliviana de Energía Nuclear. Esa misma. Y lo más llamativo, creo yo, es que prohíbe explícitamente su privatización o transferencia. ¿Qué nos dice esto?
¿Qué lectura le das? Pues refleja una política de Estado muy clara, ¿no? El sector nuclear, aunque se desarrolle, digamos, con fines pacíficos, como la medicina nuclear o la investigación, Ujú. se considera un activo estratégico y, como tal, debe permanecer bajo control público absoluto. Es un blindaje legal, digamos, contra cualquier intento futuro de enajenación. Asegura la soberanía sobre esa tecnología y ese conocimiento. Interesante ese blindaje. Y bueno, mientras el Estado busca controlar activos estratégicos como los nucleares, también vemos una labor de poner la casa en orden a nivel territorial, ¿verdad? Hablemos un poco de esos límites municipales. Sí, exacto. Hay 3 leyes que se ocupan de eso. Básicamente, aplican la Ley NO 339 de delimitación de unidades territoriales. Lo que hacen es formalizar acuerdos que ya se alcanzaron entre municipios vecinos para definir con precisión sus fronteras. Ah, ok. La Ley 1672 lo hace entre Santibáñez y Tarata, en Cochabamba. La 1679 define un tramo entre Pazña y Chalapata, en Oruro. Y la 1683 establece el límite entre Caizadé y Puna, en Potosí. ¿Y por qué es tan importante formalizar estos límites con tanto detalle? Mencionan coordenadas, vértices. Es fundamental para la gobernanza local. Define claramente dónde empieza y termina la competencia de cada municipio. Claro, para impuestos, servicios. Exacto. Para la recaudación de impuestos, la planificación urbana o rural, la prestación de servicios, la asignación de recursos. Usan coordenadas geográficas muy precisas bajo el estándar global WGS 84 y adjuntan mapas oficiales a la ley. Esto ayuda a prevenir o a resolver disputas territoriales que a veces pueden ser fuente de conflicto e inestabilidad. Es un trabajo técnico, sí, pero con implicaciones políticas y administrativas muy concretas. Entendido. Bueno, llegamos ahora a 2 leyes que a primera vista parecen ser de las más complejas y con mayor carga social de todo este paquete legislativo. Sí. Primero, la Ley 1680. Es para proteger a hijos e hijas huérfanos por feminicidio y otros delitos violentos. ¿Qué le hace destacar? ¿Qué tiene de particular? Destaca, yo diría, por su enfoque. Busca ser integral y muy detallado. Su objetivo es dar una respuesta estatal a la situación de vulnerabilidad extrema en que quedan niñas, niños y adolescentes cuando pierden a su madre por feminicidio. Una tragedia. O a su padre asesinado por la pareja o expareja, o en casos de homicidio-suicidio. La ley define muy claramente quiénes son los beneficiarios. Menores de 18 años, Ok. jóvenes hasta los 25 si están estudiando, o personas con discapacidad grave, sin límite de edad en ese caso. ¿Y qué tipo de apoyo concreto les ofrece? Porque, bueno, a menudo las leyes establecen principios generales, pero luego la implementación es otra cosa, ¿no? Aquí la ley intenta ser muy específica justamente para evitar eso. Establece, por ejemplo, un bono económico mensual. Un bono. Sí, que no puede ser menor al 20% del salario mínimo nacional. Crea también un paquete alimentario mensual. Ajá. Garantiza acceso prioritario y gratuito a la educación y a la salud pública, protege sus derechos sucesorios, impidiendo que se disponga de sus bienes y nombrando depositarios, usualmente familiares maternos si el padre es el acusado. ¿Importante eso? Y además crea un registro oficial de beneficiarios dentro del SINA, el Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes. Suena bastante completo, la verdad. ¿Hay algún mecanismo que busque ir más allá de lo puramente material o económico? Sí, y eso es quizás lo más notable, diría yo. La ley regula la tutela provisional, dando preferencia a la línea materna, como te decía, y crea unos equipos multidisciplinarios, departamentales, móviles. Móviles. Sí, con psicólogos, trabajadores sociales, dependen de las instancias de política social de las gobernaciones. Su tarea es brindar terapia psicológica permanente y hacer seguimiento social a los beneficiarios, directamente en sus comunidades. Vaya. Busca abordar el trauma, no solo la necesidad económica inmediata. Es una respuesta muy estructurada, parece, a una tragedia social recurrente y, la verdad, muy dolorosa. Pasemos ahora a la otra ley de gran envergadura social, la ley número 6886. Ajá. Es sobre reparación integral para víctimas de violaciones a derechos humanos en rupturas del orden constitucional. Se centra en el periodo 2019-2020, pero dice que aplica a futuro también.
Estamos hablando de un marco permanente. Exacto. Esa es la intención. Busca ser un marco general, aplicable a futuras crisis, aunque nazca con la mirada puesta, sí, en los eventos específicos de 2019-2020. Y adopta los estándares internacionales. Correcto. Adopta los estándares internacionales de reparación integral, que incluyen, básicamente, 5 componentes clave. ¿Cuáles serían? Restitución, que es devolver a la víctima a la situación anterior si es posible. Rehabilitación, atención médica, psicológica, social. Compensación, que es la parte económica por daños. Satisfacción, medidas más simbólicas como disculpas públicas, actos de memoria. Y las garantías de no repetición, que son reformas para que no vuelva a ocurrir. La ley define quiénes son víctimas, qué violaciones cubre. ¿Podrías ilustrar con ejemplos concretos qué significa cada tipo de reparación según esta ley? Para entenderlo mejor. Claro. A ver, la restitución podría ser, por ejemplo, reincorporar a alguien a su trabajo si lo despidieron injustamente durante la crisis. Ya. O anular antecedentes penales si fueron fruto de procesos ilegales. La rehabilitación, implica asegurar atención médica y psicológica gratuita especializada, becas de estudio, quizás, o capacitación laboral para rehacer proyectos de vida que se truncaron. Entendido. ¿Y la compensación? La compensación es la parte económica. Busca cubrir gastos en los que incurrió la víctima, médicos, funerarios, por ejemplo, ingresos perdidos, lo que se conoce como lucro cesante, y también el daño moral, el sufrimiento causado. La ley dice que los montos se definirán caso por caso, tras una evaluación individual. Las medidas de satisfacción, por otro lado, son más simbólicas, pero muy importantes para la memoria colectiva. ¿Cómo qué? Disculpas públicas de altas autoridades, por ejemplo, construcción de memoriales, actos de homenaje. Y, finalmente, las garantías de no repetición, que son quizás las más estructurales. ¿Qué implican? Investigar y sancionar a los responsables, asegurar la independencia judicial, reformar fuerzas de seguridad si es necesario, medidas para cambiar las condiciones que permitieron las violaciones. Un abanico muy amplio de medidas. ¿Y quién se encarga de decidir todo esto? ¿Quién es víctima? ¿Qué reparación le corresponde? La ley crea una comisión nacional, ¿no es así? Correcto. Se establece una Comisión Nacional de Reparación Integral. Está adscrita al Ministerio de la Presidencia y su composición es interinstitucional. ¿Quiénes la forman? Varios ministerios. Presidencia, Justicia, Economía, Salud, entre otros. También está la Defensoría del Pueblo y representantes de las Comisiones de Derechos Humanos del Legislativo. ¿Y cuáles son sus poderes reales? ¿Es solo consultiva o tiene más peso? No. La ley intenta darle dientes, al menos sobre el papel. Esta comisión tiene la tarea de registrar y calificar a las víctimas. ¿Basándose en qué? En certificados médicos, resoluciones judiciales, informes de organismos de DDH, etc. También debe determinar las medidas de reparación adecuadas para cada caso. ¿Y administrar los fondos asignados? ¿Fondos de dónde? ¿Vendrán del TGN? ¿Se esperan donaciones? ¿Cooperación internacional? Y la comisión debe supervisar toda la implementación. Y un punto crucial, sus decisiones sobre calificación y reparación son declaradas vinculantes. ¿Vinculantes? Sí, de cumplimiento obligatorio para las demás entidades del Estado. Una institucionalidad que suena robusta, en teoría. Pero implementar algo así debe ser un desafío enorme, ¿no? Sin duda alguna. Aquí es donde surgen las grandes preguntas, ¿verdad? ¿Tendrá esta comisión la capacidad técnica necesaria? ¿Los recursos suficientes? ¿La independencia política para operar eficazmente? Claro. ¿Cómo se asegurará una calificación justa y sobre todo expedita de las víctimas, que no tarde años? ¿Serán los fondos suficientes para cubrir todas las reparaciones, especialmente las compensaciones económicas? Y más allá de las medidas individuales, ¿podrá impulsar realmente esas garantías de no repetición? Que, como decíamos, suelen implicar reformas estructurales complejas y políticamente muy sensibles. Sí, es un andamiaje legal muy ambicioso. Su efectividad, como dice, se medirá en la práctica. Bien, hemos recorrido un panorama legislativo bastante denso, muy variado, promulgado en Bolivia en un solo día. ¿Qué lectura general podemos hacer de este conjunto de normas? ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, yo veo una agenda gubernamental que actúa en múltiples frentes, simultáneamente. Hay respuestas a urgencias económicas del momento,
como el diferimiento de créditos, Sí. hay una fuerte inversión a largo plazo en infraestructura, en conectividad vial, apalancada en financiamiento externo. Se busca proteger y promover la identidad cultural y al mismo tiempo blindar activos tecnológicos que se consideran estratégicos, como los nucleares. Ajá. Y de forma muy destacada, diría yo, se intenta abordar problemas sociales profundos y heridas históricas recientes, a través de marcos legales muy detallados, muy complejos, como la Ley para Huérfanos del Feminicidio y esta Ley de Reparación por Violaciones a Derechos Humanos. Es una combinación interesante. Pragmatismo económico, visión de desarrollo a largo plazo, afirmación cultural y una apuesta fuerte por la justicia social y la memoria, parece. Exacto. Para terminar, quizás dejemos una pregunta en el aire, una reflexión. Estas dos últimas leyes, la 1680 y la 1686, representan esfuerzos legislativos realmente notables para enfrentar traumas sociales con herramientas muy específicas. Ujú. Pero, más allá del diseño legal, de la arquitectura de la ley, ¿cómo se asegura que mecanismos como ese bono mensual para huérfanos o la compleja red de reparaciones para víctimas de violencia estatal lleguen efectivamente a quienes deben llegar? Claro. Y que contribuyan a una sanación real, ¿no? ¿Qué obstáculos burocráticos, económicos, políticos podrían surgir en la implementación? ¿Y cómo se superarán? Es la pregunta del millón, ¿no? Sin duda. Seguramente, la aplicación de estas leyes será un tema al que habrá que seguirle la pista muy de cerca en el futuro próximo. Definitivamente. Mucho por observar ahí.